nítorí àti mẹ́yẹ̀ lera. Ifá ọlọ́run máa sọ̀rọ̀ láàyò ẹlẹ́rìí níbí níbi kẹ̀yẹ́ túmọ̀rẹ́ Ọ̀rúnmìlà ní bàbá àgbà òye àgbà kò ní ọba méjì. Ifá tó bá Ọ̀rúnmìlà ní bàbá àgbà Ifá tó bá. Dejar el miedo y alinearnos en lo que hacemos a diario. Esa es la recomendación de Orúmila. El signo es Oyekun o Gunda. Hay una historia en Oyekun o Gunda donde Orúmila ya estaba establecido en la tierra, pero todavía los orichas subían y bajaban. Pero siempre las cosas en la formación de la tierra eran muy lentas. Entonces la gente se formaba a quejar a donde Orúmila, porque si llegaba una hierba, no llegaba la otra, si llegaba un árbol, no llegaba el otro, si llegaba un animal, no llegaba el otro. Entonces Orúmila los reunió y les hizo un dafá y les dijo que las cosas iban a llegar de acuerdo a su tiempo y a la necesidad que tuviera cada quien. Pero la gente no entendió eso y la gente se molestó y decía que eso era imposible, que no podía ser así, que ellos necesitaban que todo llegara. Y Orúmila le dijo, bueno, ¿ustedes quieren que todo llegue? Entonces los mandó pararse en el medio del patio, de un terreno, y a decirle a los Oltumares que por favor le mandara todo lo que había ya programado para ellos. Y entonces la gente empezó a hacerle súplicas a todos, a los Oltumares, y a los Oltumares del cielo empezó a llover y empezó a caer todo, empezó a caer todo. Llegó a caer tantos árboles, tantos animales, tantas cosas que la gente no hallaba qué hacer. Y la gente se ahogó dentro de la misma riqueza que le había mandado los Oltumares. Y entonces después fueron todos corriendo donde Orúmila. Y Orúmila le dijo que tenían que volver nuevamente al cielo. Entonces se fueron al cielo y hablaron con Otábole para que Otábole agarrara y abriera la tierra nuevamente y se llevara todo eso y volviera otra vez la formación en la tierra. Orúmila está diciendo en este signo que estamos un poco azorados en las situaciones económicas, azorados en las situaciones laborales, en las situaciones familiares, y todo va llegando de acuerdo a donde vivamos. Tenemos un mal de muerte por nuestra propia familia. Dice este Ordu que para nosotros poder tener un entrenamiento de vida, de conservar, de mantener, debemos quitarnos algo que está envuelto en nuestras cabezas. Aquí, si nosotros tenemos envuelto una idea negativa, no nos va a permitir entender el entrenamiento de vida. Por eso Orúmila está diciendo que aquellas personas que vayan al pie de Orúmila y las cosas no vayan como se dijo o se predijo, es porque hay una falla en la persona y no hay comunicación con el orilla. El silencio permite escucharse. El silencio permite que cada uno de ustedes se entienda. En este Ordu, Oyekun o Gunda, nace la espiritualidad de Orúmila. Es donde realmente Orúmila va a estar conectado con cada uno de nosotros siempre y cuando entendamos cómo es el proceso de Ifá a través del contacto de la naturaleza. Está en juego las relaciones, dice este Ordu. Está en juego una posición de trabajo, realmente. Entonces, ya Orúmila nos da el consejo, todo está en el trato, en la forma de hablar, hay que analizar antes de hablar. Este Ordu nos ayuda a combatir realmente el ayebo que estamos viviendo, simple y llanamente con este pequeño sacrificio que estamos haciendo. Nítorí àti mẹ́.